articulan con la más que probable posibilidad de que existan una o varias sociedades secretas que estuvieran gobernando el mundo detrás del telón, en las bambalinas. Para afirmar o desmentir esta afirmación, convendría pues, primero conocer algunas cosas. Y antes siquiera de atrevernos a buscar información al respecto, deberíamos de plantearnos qué es en sí o qué significa la expresión sociedad secreta. Si nos remitimos a una enciclopedia cualquiera, en la acepción de esta expresión encontraremos algo parecido a lo siguiente. Sociedad secreta, organización que requiere de sus miembros ocultar ciertas actividades como los ritos de iniciación para los candidatos o los objetivos e intereses de la misma. Ahora habría que ver si esta afirmación en sí es cierta, porque claro, pues a lo mejor resulta que no es cierta. Si nos remitimos, por ejemplo, al diccionario de la Real Academia Española, encontramos que sociedad es la agrupación natural o pactada de personas que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o algunos de los fines de la vida. Por otra parte, en la acepción de secreto, encontramos secreto, del latín secreto, secretum, y de la voz latina secernere, segregar. Según el diccionario, el secreto es aquello que está o es ocultado, ignorado, escondido y separado de la vista o del conocimiento de los demás. Bueno, pues después de este rollo macabeo, podemos concluir que sí, que lo que decía nuestra enciclopedia de andar por casa es cierto. También tendría que decir que, aparte de ser cierto, la sociedad secreta tendría que ser algo así como la conspiración institucionalizada y burocratizada. De ahí también que, por ejemplo, el artículo 22.5 de la Constitución Española, el artículo 22 es el artículo que se refiere al derecho a la asociación, diga taxativamente que se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. O sea que no solo estamos hablando de que la acepción es cierta, sino que además las sociedades secretas, por ejemplo en España o en la Constitución francesa, también están prohibidas. Esto quizás, que ya vamos a empezar un poco a meternos en materia, es una cosa que deberían de haber sabido pues, personajes como Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, porque todos ellos, por su pertenencia a alguna de estas sociedades secretas, vendrían a ser presidentes anticonstitucionales, porque claro, están yendo en contra de la Constitución. La Constitución especifica que no puede haberlas, y por ejemplo, y esto según fuentes, pues como Manuel Guerra o Gabriel López de Rojas, pues Adolfo Suárez habría sido masón, Felipe González habría sido masón, José María Aznar fue admitido, aunque fuera a título honorario, cuando aquel asunto de las Azores en la orden Skull and Bones, a la que pertenecía George Bush, y José Luis Rodríguez Zapatero pues, también es masón. Las sociedades secretas son tan antiguas como la propia humanidad. Un fenómeno histórico tan generalizado que se ha dado en los 5 continentes. Todas ellas siempre han partido o han tenido un etéreo origen envuelto pues, en las brumas del contactismo, y todas ellas con un mismo fin, que es la de poderosos que desean ser más poderosos, alcanzar la impunidad más absoluta con respecto a las leyes establecidas y desarrollar un delirante orden de sometimiento y impugnarse como élites de ese mismo orden. La base misma o el concepto de sociedad secreta hunde sus raíces en el acceso a algún tipo de misterio, que dada su naturaleza es un conocimiento que no posee el común de los mortales y que por lo general versa, y esto en principio, sobre el contacto de una persona, generalmente el miembro fundador, con alguna suerte de entidad metahumana, ora positiva, ora negativa, que en ocasiones traza y da una serie de directrices, y a veces ni siquiera eso. Solo hace falta echar un vistazo al origen de
ciertas o de todas las sociedades secretas para comprobar la velocidad de cuanto digo. O sea, yo no me lo invento. Esto ustedes pueden buscar el origen de cualquier sociedad secreta y verán que siempre hay un trasfondo de este tipo. Como decía antes, pues hoy en día no son pocas las voces que aseveran que existen una o varias sociedades secretas dominando el mundo, tras una magistral mascarada, una suerte de poder en la sombra, con estos fines como para la humanidad. A esta orden se le da el nombre genérico de Illuminati, cosa que también es conveniente estudiar, porque siempre debemos de saber de qué estamos hablando. Illuminati es una voz latina, plural, que designa un genérico y significa literalmente iluminados. Sabiendo esto, habría que formularse ahora la siguiente pregunta. ¿Ha existido o existe alguna de estas agrupaciones, y con agrupaciones me refiero a sociedades secretas, que se hayan denominado a sí mismas como iluminados? Pues sí, sí que han existido. Por no extenderme en demasía, ya que el tiempo es limitado, pues haré un breve recorrido por algunas de ellas y espero que sepan ser benévolos, porque seguramente me dejaré muchas, varias, quizás algunas bastante interesantes, pero como ya digo, es una cuestión de tiempo y estamos limitados por ello. Los primeros iluminados, los primeros Illuminati que podemos encontrar, y sin desplazarnos a órdenes de caballería o cofradías religiosas, los encontramos en España, aunque el nombre en sí no es Iluminados. Esta es la secta de los alumbrados. Los alumbrados seguían las doctrinas de María de Santo Domingo, que era más conocida como la Beata de Piedrahita. María de Santo Domingo decía haber o tener contactos con la Virgen María y ser la novia de Jesús Cristo. Pues de lo que podemos inferir, pues que María de Santo Domingo tenía relaciones amorosas con la figura, de lo que ella creía que era la figura de Jesús Cristo. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el diccionario de la Real Academia en su acepción de novia. La doctrina de María de Santo Domingo pues se impartía en el Palacio de Villena a manos de Isabel de la Cruz, de Pedro Ruiz de Alcalá y Madalena de la Cruz. La Inquisición condenó esta doctrina y también a los alumbrados españoles, y el día 23 de noviembre de 1525 se la declaró herejía. Fue necesario hacer hincapié sobre el asunto de la herejía de los alumbrados en el año 1568, en el año 1574 y en 1623. ¿Por qué esto de los alumbrados? Bueno, pues uno de los alumbrados más famosos de todos los tiempos fue el fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, que en el año 1527 fue procesado, o sea, se le abrió un proceso inquisitorial por su pertenencia a esta sociedad, a la sociedad de los alumbrados. Pero ahora también tendríamos que hacer una pregunta, ¿no? ¿Sería válido hacer la asociación entre iluminados y sectarios? O sea, podríamos decir que los iluminados serían una secta o así. Pues deberíamos de mirar, por ejemplo, también otra vez, siempre vuelta al diccionario, ahí siempre hay que saber de lo que se habla, hay que remitirse al diccionario. Si no conocemos una cosa, remitirse a un diccionario, porque la ignorancia es lo que muchas veces nos hace pecar en estos asuntos. Y según el diccionario de la Real Academia, iluminado tiene dos acepciones. La primera es alumbrado, adepto a cierta doctrina. Y la segunda dice que es un individuo de una secta herética secreta fundada en 1776 por el bávaro Adam Weishaupt, que con la ciega obediencia de sus adeptos pretendía establecer un sistema moral contrario